Eso era un deseo del corazón del Padre. Con la gracia santificante de nuevo, la presencia de Dios en nuestra alma, se enciende ese fuego de que esperar en la vida. Es no perder de vista este llamado de Dios a la santidad, que todos somos llamados a ser santos. Hola queridos hermanos, volvemos a retomar nuestro programa Peregrinos de la Esperanza. Es una gran alegría volvernos a encontrar aquí en nuestro programa La Hora de San Bernardo, también aquellos que nos escuchan por Radio Franja, aquellos que nos ven por YouTube. Y tenemos un invitado muy especial, nuestro hermano Jason, que está cursando pues el seminario, está en el tercer año de teología y bueno, que él mismo se presente, ¿no? Muchas gracias Robinson por la invitación y gracias por el elogio especial. No, es un gusto poder compartir algo de lo que de alguna manera uno ha vivido en su propia vida, en lo que por gracia de Dios uno ha ido aprendiendo a lo largo pues del seminario, en la misma vida espiritual que el Señor lo va llevando a uno. Mi nombre es Jason, soy colombiano, tengo 32 años, actualmente estoy cursando el tercer año de teología y bueno, venimos hoy con la intención de poder compartir un poco un tema muy importante para cada uno de nosotros y que está relacionado con todo ser humano. O sea, no hay ser humano que no tenga que ver con este tema que vamos a ver. Entonces vamos a ir paso a paso, poder aprovechar este ratico que tenemos, poder descubrir a la luz de la Sagrada Escritura, a la luz del Magisterio, cómo el Señor quiere respondernos las preguntas más fundamentales de nuestra existencia. Qué bien, hermano, de tenerlo en nuestro programa y también el de darle la invitación a que pueda acompañarnos también en este programa. Y bueno, y no siendo más, pues invitarlo a que haga la oración para dar inicio al tema que vamos a tomar el día de hoy. Muy bien, pongámonos en la presencia de nuestro Señor, del Espíritu Santo, que es quien nos guía, quien nos ilumina, el Espíritu de paz, de amor, el Espíritu que quiere venir a instruirnos, quiere enseñarnos. Pedimos a Él que sea el protagonista para que Él pueda dar las luces que tanto necesita hoy nuestro corazón, la humanidad. Pedimos a la Madre Santísima, nuestra Madre, la Virgen del Carmen, que nos asista, que nos acompañe e interceda por nosotros. Amén. Amén. Bien, hermano, entonces lo pongo en contexto. Hemos visto las indulgencias, ¿sí? Bueno, el hermano Diego nos explicó de qué eran las indulgencias, qué es aquello que, pues, la misericordia de Dios, ¿no? Cómo borra esa pena temporal, esa pena eterna, ¿no? Que por medio de la confesión, pero también queda las indulgencias, que es un beneficio para el hombre, ¿no? Entonces, ahora vamos a hablar propiamente de aquello que afecta al hombre. Exacto. Y para eso está usted, para Muchas explicarnos qué es aquello que afecta al hombre desde su creación hasta hoy en día. Muy bien. Sí, la angustia, digamos, esencial, lo principal en el ser humano ha sido algo pues profundo. Por ejemplo, una depresión, una persona que tal vez ha perdido el sentido de su existencia, una persona que tal vez como que no se siente cómoda en lo que hace, donde está, en el lugar. Hay pues como un sinfín, digamos, de disposiciones en el ser humano que se generan y que muchas veces como que no damos respuesta a por qué me siento así, por qué siento esta tristeza, por qué siento este sufrimiento, este dolor. Obviamente hay cosas que en el ser humano pues evidentemente como que gatillan
todos estos efectos. Pero queremos ir más atrás, o sea, realmente, o sea, cómo el ser humano ha llegado al punto de perder pues como el horizonte, el sentido de su vida, la felicidad para lo que todos fuimos creados, y porque el ser humano, a pesar de que en este tiempo donde uno dice, estamos en pleno siglo XXI y tenemos cantidad de comodidades, tenemos la tecnología ha alcanzado un desarrollo increíble, o sea, lo podemos tener todo, pero sin embargo como que eso no nos garantiza la felicidad. Y es una felicidad que nuestro corazón grita desde el fondo, desde el interior, pero que no sabemos dónde hallarla. Y muchas veces buscamos en las cosas, en las criaturas, en todo lo que hay a nuestro alrededor, pero uno se da cuenta que eso no logra satisfacer los anhelos más profundos del corazón. Entonces nos movemos dentro de lo que es una angustia interior, es como el experimentar en nuestra propia alma como una tristeza, y en el fondo, o sea, podemos decir la respuesta de una vez, es un anhelo, es una falta de Dios, esa falta de Dios, y que al nosotros volver a Dios, al volver a acercarnos a su corazón, mirarlo a Él, vamos a ir experimentando esa felicidad. Obviamente no plena, porque pues la plenitud la vamos a alcanzar en el cielo, pero sí en esta vida ya podemos vivir en una paz, en una felicidad continua, si nos acogemos a lo que Dios nos ha propuesto en su plan de amor, en cosas que yo sé que todos ustedes han escuchado, pero que muchas veces por el corre-corre del mundo, por la sociedad en la que estamos, por los medios de comunicación, se nos empieza como a perder, como ese centro y esa verdad única que nos puede llevar a una felicidad plena y verdadera. Claro, hermano, ahorita que usted manifestaba, ¿no?, toda esa angustia que el hombre vive, todo ese como vacío, ¿no?, que el alma pues propiamente humana, el alma que Dios nos ha dado, solamente puede ser saciada por Él, ¿no? Por eso lo que decía San Agustín, ¿no?, nos hiciste para ti, nuestro corazón estará inquieto hasta que no descanse en ti. Entonces, esa angustia, ¿de dónde viene? ¿De dónde proviene, no? Sabemos que hay una angustia en el hombre, ¿sí?, algo que afecta al hombre en su interior por su debilidad, pero ¿dónde empezó todo esto? Exacto, bueno, hay que ir a los orígenes, digamos que dónde parte, digamos, todo como el dilema, el problema en el ser humano. Y dice, hay una frase muy impresionante de Benedicto XVI que dice, el misterio sin el cual otro misterio se entiende. Que es decir, es en definitiva, o sea, el pecado original, el primer momento donde el hombre como que se aparta, se desliga y se separa de Dios. Pero anterior a esto, bueno, también hay que comprender, digamos, como el primer pecado, vemos en la historia, Dios creó a los ángeles, los creó buenos, les dio también una libertad porque Dios también nos hace libres. Todo lo que Dios ha creado, todas sus criaturas, las ha hecho libres. Los ángeles, el ser humano. Y al crear a los ángeles, eso está narrado en el Apocalipsis 12:7, vemos cómo hubo un ángel que se quiso rebelar contra Dios y dijo, no estoy dispuesto a servir, ya que Dios le había manifestado de que iba a crear el ser humano y que ellos a su vez debían servirle. Pero Luzbel, siendo un ángel de una categoría muy superior, decide en su propia libertad, en su mal uso de libertad, no obedecer a Dios y tratar de equipararse a Dios. Y es cuando con la tercera parte de los ángeles se rebela y empieza una batalla en el cielo, y luego sale otro ángel que era una categoría muy inferior, que lo conocemos como San Miguel, arcángel, que traduce en hebreo ¿quién como Dios? Y él sale en defensa de Dios. A Dios no necesitaba defensa, pero él sale a defender a Dios porque el celo
por su Dios, Él quiere que sea respetado. Y de esa manera es derrotado Satanás con el resto de los ángeles que trataron de rebelarse contra Dios. Ese podríamos decir que en síntesis es el primer pecado, que fue un pecado, digamos, de los ángeles. Una batalla, digamos, no con armas como las conocemos, sino una batalla espiritual en el cielo. Y luego ya vemos en Adán y Eva, que eso está narrado en el libro del Génesis capítulo 3 y versículo 1 y siguientes, donde se narra pues la caída del hombre. Bueno, Dios pues creó primero obviamente el cielo, la tierra, creó a Adán, creó a Eva y le dio posesión de todo lo que había creado. Y obviamente ellos en esa posesión, en esa felicidad que ellos vivían porque eran plenos, Dios también de alguna manera permitió o puso una prueba, porque el amor, cuando es un amor verdadero, es probado. Eso es como una característica bien clara de lo que nos puede llevar cuando algo es auténtico o es falso. O sea, Dios no es el que nos tienta, pero Dios, digamos que de alguna manera permite todas estas cosas para que nuestro amor sea probado. Entonces, en ese uso de su libertad, que Dios les dio también una libertad, Dios pues puso este árbol de la ciencia del bien y el mal, al cual le dijo, no tomarás de ese fruto, pero al tomarlo ellos de alguna manera pues quisieron ser también semejantes a Dios, y fue, digamos, el pecado de desobediencia, pecado de soberbia, de querer apartarse de Dios. Y ese va a ser nuestra tentación de ahora en adelante. O sea, después de Adán y Eva, nosotros vamos a quedar como con esa inclinación a, de alguna manera, pues como querer ser más que Dios, querer revelarnos ante el plan que Dios tiene. Dios quiere un plan para nosotros de felicidad. Dios quiere que nosotros vivamos en el gozo, en la alegría de ser hijo de Él, pero por otro lado también tenemos esta inclinación y está también obviamente el demonio que nos quiere apartar de ese plan de amor de Dios. Qué bueno, hermano, saber todo esto, ¿no? Como decía Benedicto XVI, lo que usted decía. O sea, que el misterio que entendiéndolo, nosotros vamos a entender muchas cosas, ¿no? Que es el pecado original, sabiendo que, pues primero que todo, no inició en el hombre, sino en los ángeles, en el ángel que se rebeló contra Dios, y que él mismo hizo que el hombre cayera, ¿no? Que aquel ángel que se rebeló, que hoy conocemos como Satanás, que es enemigo de nuestra alma, enemigo de Dios, porque detesta a Dios. ¿Por qué? Porque prefirió a la Virgen María, prefirió a alguien humilde, ¿sí? En vez de su soberbia, ¿no? Que él quería ser como Dios. Y algo que tanto en los ángeles como en los hombres se mantiene, ese es lo que usted nos decía, ¿no? Ese de ser Dios, quitarle el puesto a Dios, ¿no? Y que hoy en día se ve eso, se ve que el hombre, hay un rechazo absoluto de Dios, ¿para qué? Para que el mismo hombre sea el centro de todo. Entonces, pues ya sabemos que proviene desde los orígenes del hombre. Ahorita, ¿cuáles son las consecuencias de este pecado? Muy bien, vamos a ver de alguna manera, o sea, ¿qué perdimos? Porque cuando uno se da cuenta ante la grandeza del don que Dios ha tenido para con la humanidad, con nosotros, uno se puede enterar, o sea, ¿qué hemos perdido nosotros? Entonces vamos a ver que, bueno, Adán y Eva tenían, digamos que una naturaleza en la cual, pues, obviamente semejante a la nuestra, pero con unas perfecciones muy grandes, que obviamente nosotros las perdimos al, digamos, efectuarse este pecado. Entonces Dios le dio a ellos dones naturales, lo que les corresponde por ser seres humanos, dones preternaturales y dones sobrenaturales. En los dones naturales, que pues nosotros obviamente los tenemos, está el entendimiento, está la voluntad. O sea, un entendimiento a través del cual nosotros podemos llegar a la verdad de las cosas, podemos conocer, y una voluntad en la cual nosotros podemos alcanzar un bien, obrar, movernos hacia algo que nos resulta pues
atrayente. Entonces vemos también pues por otro lado los preternaturales, dones por ejemplo como el de la inmortalidad, no que ellos digamos por naturaleza ellos no murieran, porque Dios los creó pues como con esa intención, debían morir, pero Dios les dio esa gracia, o sea, ser inmortales. Luego también está el don de impasibilidad. Ellos no sufrían, no padecían enfermedad, el sufrimiento. Luego también otro don que les da en estos dones preternaturales, el don de la ciencia infusa. Ellos de alguna manera pues como que, no sé, por ejemplo una planta podían conocer qué propiedades tenía. O sea, no es como nosotros que para conocer las cosas tenemos que o sea, de alguna manera pues como que hacer un esfuerzo, estudiar mucho. Entonces para ellos era como muy fácil. No era pues como un conocimiento así como los ángeles, porque los ángeles en un instante recibían todo el conocimiento de todo lo que saben, y de hecho es así. El ser humano pues fue hecho, Dios lo creó en un conocimiento progresivo, pero ellos obviamente tenían un conocimiento, o sea, mejor dicho, súper avanzado. Y finalmente el don de integridad, que era que las potencias inferiores, por ejemplo, sus emociones, sus pasiones, no se rebelaban contra las superiores, por ejemplo, el entendimiento, la voluntad. Qué bueno, hermano. Ahorita, hermano, bueno, ya hablamos del pecado, las consecuencias, todo lo que Dios le dio al hombre. Ahorita, ¿la iglesia cómo clasifica el pecado hoy en día? ¿Cómo es la clasificación? Sabemos que es el pecado grave y el pecado, que es el pecado mortal, ¿no? Pecado grave y el pecado venial. Entonces, ¿yo cómo sé cuándo cometí un pecado grave o cuándo cometí un pecado venial? Bueno, entonces, o sea, en relación pues ya más concreta de lo que la iglesia pues con el tiempo ha ido pues desarrollando, digamos en el tema, un tema ya pues como moral, pero que igual también pues como que tiene que ver mucho con cada uno de nosotros, porque en la medida en que nosotros vamos siendo conscientes de lo que va pasando en nuestra vida, de nuestros actos, nos damos cuenta de cómo estamos en relación con Dios. Y más allá pues como de clasificar y bueno y decir como bueno, un pecado grave tiene estas características, un pecado venial tiene estas características, que lo vamos a hacer, pero más allá de eso es reconocer, o sea, como un Dios tan amoroso, un Dios que nos ha amado tanto, un Dios que nos ha tenido tanta paciencia, siempre está allí, esperándonos. Así como vemos en el Evangelio de San Lucas 15, el hijo pródigo, y el padre está allí esperando, aunque su hijo le pidió la herencia, se fue, se marchó, derrochó todo, pero volvió y reconoció su pecado. Y a eso estamos llamados nosotros, reconociendo nuestro pecado, reconocer que le hemos fallado a Dios, que hemos partido el corazón de un Padre tan bueno. O sea, Dios no deja de ser Dios por nuestro pecado, pero a Él le duele que nosotros le ofendamos. Así, por ejemplo, no sé, como unos padres si ven que su hijo desafortunadamente se rueda por unas escalas, o sea, el papá o los papás no van a sentir ese dolor físico, pero van a sentir ese dolor en su alma al ver cómo su hijo se golpea. Y lo mismo pasa con Dios. Y Él quiere precisamente eso, a través de su amor, de su gracia, que nosotros volvamos a Él. Y concretamente, pues, un pecado, así como se ha clasificado, que lo tenemos en el catecismo, es, bueno, un pecado mortal, que es apartarse totalmente, digamos, de ese plan de Dios, rechazarlos, pecar contra alguno de los 10 mandamientos, y bueno, y que se deben cumplir 3 condiciones: que sea materia grave, o sea, que el pecado en sí sea grave, que sea con pleno conocimiento, o sea, que yo sepa que lo que estoy haciendo obviamente está mal, y consentimiento, con pleno consentimiento, o sea, que aparte de que sea materia grave y que yo sepa que eso está mal, que también que eso que estoy haciendo como que lo apruebe. Entonces esas 3 condiciones se deben cumplir, o si se cumplen, podríamos decir, estamos ante un pecado mortal que nos excluye de la amistad con Dios,
y obviamente Dios va a estar con un corazón, digamos, dispuesto a recibirnos, pero depende también de nosotros, de volver a Él. Él siempre está ahí con los brazos abiertos, siempre nos está llamando. Y la otra clasificación, el pecado venial, un pecado que no nos excluye totalmente de la amistad con Dios, pero sí poco a poco nos va enfriando y nos puede predisponer a un pecado mortal. No es que la suma de muchos pecados veniales nos van a llevar a un pecado mortal, no, sino que en esa muchas veces tibieza del alma, en esa tibieza espiritual, podemos llegar a ofender a Dios mortalmente. Y obviamente, aunque sea un pecado venial y que no nos separa totalmente de la amistad con Dios, igual no deja de ser pecado, igual ofende a Dios y obviamente puede ser perdonado a través de un acto de contrición, de pedirle perdón al Señor, a diferencia de un pecado mortal que ya es más, o debe ser confesado a través del sacramento de la confesión. Claro, hermano, este es un tema muy amplio, ¿no? Porque hablar del pecado es hablar propiamente de todo lo que le afecta al hombre y todas las consecuencias que el hombre pues ha podido sacar de eso, ¿no? Lo que decía usted, el pecado no es algo como algo propiamente que el hombre se beneficie, no, sino antes todo lo contrario. Es como aquello que perturba el alma y el corazón del hombre. ¿Por qué? Porque viendo toda la misericordia de Dios, que nos creó por amor, que nos dio todo por amor, que nos ama como hijos verdaderos y que nosotros por nuestra libertad, con pleno conocimiento, con pleno consentimiento, matamos a Dios, porque eso es lo que sucede en el alma que ha ofendido a Dios con un pecado mortal, ha matado a Dios en su corazón, en su alma, que lo ha sacado, diciéndole, usted no me sirve, me ha dado muchas cosas, pero en realidad no me sirve. Me prefiero a mí mismo, prefiero mis cosas, mis placeres, mis gustos en vez de a usted. Entonces es un rechazo y claro, y también tampoco el de apropiarnos de los pecados deliberados o pecados veniales, ¿no? Que quizás no rechacen a Dios directamente, pero sí van hiriendo el alma y disponiéndolo para cometer un pecado mortal. Por eso tampoco debemos de aferrarnos, ¿no? Es que es un pecado pequeño, no, nada. Porque aquella persona que ama sabe que cualquier cosa va a ofender a aquella persona que usted está amando. Si es a Dios, un pecado mortal lo va a rechazar del alma, un pecado venial lo va a ofender aún más también. Entonces, ¿cuál es la solución de todo esto? ¿Cuál es como para... Sabemos que pecado siempre en toda esta vida va a haber, ¿no? Porque somos débiles, somos frágiles, pero ¿qué es aquello? ¿O qué es aquello que pueda como ayudarnos a no caer en un pecado? Bueno, indudablemente, o sea, nosotros, aunque digamos les hablamos todas estas cosas, no es como que hayamos nacido en una cascarita de huevo o como que hubiéramos sido inmunes a todo lo que es el pecado, porque todos llevamos esa herida, un pecado, digamos, no cometido, pero sí, digamos, heredado a través, digamos, por generación, que es como el pecado original, y por eso no podemos desconocer de nuestra naturaleza, o sea, saber desconfiar de nosotros mismos porque podemos ofender a Dios peor que Judas. Y nadie está exento de eso, ni yo, ni Robinson, ni un sacerdote, ni un obispo, ni el Papa, nadie. Todos somos materia frágiles. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es reconocer esa necesidad que tenemos de Dios. Cuando uno dice necesito de Dios, cuando uno dice, o sea, sin ti, Señor, no puedo nada, Él viene en auxilio. Y Él va a ser la fuerza y la fortaleza para vencer cualquier tentación, por difícil que sea. Sean tentaciones del demonio, sean tentaciones de la carne, sean tentaciones de nosotros mismos. Pero Dios mismo va a venir a darnos la fuerza porque sabemos que no podemos. Y también, por otro lado,
si hemos caído bajo, si hemos pecado. El reconocer el pecado tampoco depende de nosotros, porque por nuestras fuerzas no podemos nada. Dice el Señor que el Espíritu Santo es quien nos va a convencer del pecado. Es el único que puede decirnos y nos puede llegar a nuestra conciencia, a lo íntimo de nuestro corazón y decir: Señor, pequé, te ofendí, así como David en el Salmo 50 reconocía su pecado. Entonces, el acento no está tanto en que, en los pecados que hemos cometido o que tal vez vayamos a cometer, y Dios quiera que no, pero el acento está sobre todo en confiarnos en ese corazón misericordioso de Dios, que siempre está para auxiliarnos y para darnos el remedio que tanto necesita el ser humano, que es su amor, que es su misericordia, y que solamente lo vamos a encontrar en Él. En Él se van a solucionar todos los problemas, todo. Allí está la causa de nuestros males, en nuestra falta de someternos a lo que Dios quiere. Muy bien, hermano, muchas gracias por acompañarnos. Y como les decía, como nos decía el hermano Jason, debemos de reconocernos lo que somos frágiles, que somos débiles, que necesitamos de esa fortaleza, que necesitamos también que el Espíritu Santo venga a iluminar nuestras conciencias para reconocer aquello en lo que hemos ofendido a Dios, que hemos de pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine para que nosotros, reconociéndonos, podamos pedir perdón. Algo que nos decía el hermano Jason y era muy bonito es que nosotros no podemos, incluso no podemos tener ese deseo de la confesión o el de incluso reconocernos pecadores, sino que es una gracia y por lo cual debemos de orar y también debemos de amar, pedirle al Señor que aumentanos el amor hacia Él. ¿Para qué? Para que amándolo a Él debemos de ofenderle por medio del pecado. El pecado es aquello que hiere el corazón de Cristo, que va hiriéndolo, va lastimándolo, y nosotros como hijos de Dios, ¿sí?, debemos de procurar pedirle que nos enamore de Él para no ofenderle. Más adelante en los siguientes programas vamos a ver cómo Dios, a pesar de nuestro pecado, y aquel que ha pecado, reconociendo su miseria, pidiéndole a Dios perdón, Él cómo nos otorga el perdón. Pero esto lo vamos a ver en un siguiente programa. Por hoy basta solamente decirle al Señor: Señor, aumentanos el amor para contigo, para no ofenderte. Dios los bendiga, un fuerte abrazo y gracias por acompañarnos en este programa Peregrinos de la Esperanza.